Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Hay un lugar donde el amor todo lo transforma y brota la vida. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Emaús Radio, tu lugar de encuentro. Las campanas que repican a las 5:30. El campesino sale sin desayunar. Va recorriendo los caminos de la aldea para a misa presentarse y puntual. Mientras tanto en la ciudad una familia se prepara para ir a comulgar con Jesús, su amor en la Eucaristía y su semana con bendición, así empezar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. El sacerdote con alegría da la bienvenida. Con el signo de la cruz hay que comenzar. Todo el pueblo entrega sus faltas y se anima. Y con el gloria a su Salvador confesará. En todo el mundo se proclama su palabra. En cada rincón según su lengua se meditará. Se cantan salmos y se citan las escrituras. Corazón atento porque Dios nos quiere hablar. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Sube pan y baja carne, sube vino y desciende sangre. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece un sacrificio a ti. Se ofrece sacrificio agradable a ti. Juntos cantando la alegría
deseos y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía en este domingo, disponiendo nuestro corazón al encuentro con el Señor. Ofrecemos esta Eucaristía especialmente por nuestro gobierno, el señor presidente y vicepresidente, por todo su gabinete y colaboradores, para que guiados por la luz del Espíritu Santo puedan llevar adelante los destinos de nuestra patria y de todos los gobernantes del mundo. Pedimos también en esta Eucaristía por las intenciones personales en sus corazones, que tengan la certeza el Señor les escucha, y también especialmente por el personal médico, de enfermería y de mantenimiento de los hospitales que están atendiendo de primera mano a los enfermos, por nuestros hermanos que están padeciendo en sus casas o en los hospitales por el COVID-19, para que el Señor les dé fortaleza y puedan pasar este momento difícil, y por los que sufren de cualquier enfermedad, que Dios los sostenga y los anime y nuestra oración los conforte. Pedimos también por los que están sin trabajo y por aquellas empresas que han tenido que suspender o cerrar operaciones, para que el Señor les dé un nuevo amanecer después de este tiempo difícil. Unidos entonces, comencemos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con humildad y confianza, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por el amor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos.
Sé propicio, Señor, con tus hijos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes conociéndolo te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Él les contestó: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha,
y cuando llegue la cosecha diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas, y así se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen a hacer su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego se despidió de la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos encontramos delante de la palabra de Dios en el libro de la sabiduría en este domingo, donde nos habla precisamente de ese poderío de Dios, pero también de la gran compasión que Dios tiene de sus hijos. Y es algo que nosotros debemos, con nuestra sabiduría combinada con la sabiduría de Dios, aprender a reconocer. El Señor es todopoderoso. Eso quiere decir que todo lo puede, pero no que todo me lo complace, que es diferente. Porque obviamente a los hijos hay que darles lo que necesitan, mas no todo lo que quieren, porque a veces no saben ni lo que quieren y posiblemente podemos caer en el desperdicio, en la vastedad y por supuesto lejos de darles vida, dándoles todo, les estamos produciendo en cierto grado la muerte. Dios es todopoderoso y lo puede todo, pero no nos concede todo lo que le pedimos, nos concede lo que nos conviene y a veces sin necesidad ni siquiera de pedirlo, nos va dando el Señor lo que vamos a ir necesitando a lo largo del camino y de la vida. De eso se trata. Y por eso cuando reconocemos a un Dios todopoderoso, es toda autoridad, no solamente aquel a quien puedo pedirle todo lo que quiero, sino es esa autoridad máxima sobre la cual debo de sentirme llamado y motivado a obedecer y a reconocer. Cuando nosotros estamos delante de una autoridad humana,
pues hay un cierto respeto, hay una compostura, hay incluso una posición en la cual nos ponemos delante de la autoridad. Ya no digamos cómo debemos comportarnos delante de la autoridad de Dios, autoridad por excelencia. Pero esa autoridad trasladada a la vida humana, pues tenemos que tener cuidado, porque a veces el empoderamiento, a veces la extrema autoridad, el tener todo el poder, pues de repente nos puede enfermar, de repente nos puede hacer cambiar. Tan bien que estábamos antes de que alcanzaras esa posición de poder y esa posición de autoridad. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo te ha cambiado el poder? Y tenemos que, por supuesto, evitar que el poder nos enferme, porque el poder se nos da como una gran responsabilidad de parte de Dios. Y por eso decimos siempre, Dios pone y quita autoridad. Y toda autoridad y todo poder debe de ser usado combinado con la compasión como Dios, así como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio, en la primera lectura. Aunque parezca difícil de creer y de poner en práctica, pues obviamente Dios es el modelo de poder sobre todas las cosas, pero de compasión al extremo, al punto que al final de la lectura decía, es tan bueno Dios que incluso le da tiempo a los pecadores para que se arrepientan y para que ninguno se pierda. De eso se trata, de que tengamos un corazón de misericordia, un corazón compasivo, un corazón sensible a las necesidades y a las realidades de los demás. Por eso debemos reconocer toda autoridad está dada por Dios, pero también tener cuidado porque quizá nos ha dado una autoridad de confianza, nos ha dado un poder de confianza y no podemos traicionar la confianza de Dios, ¿verdad? El tener autoridad y el tener poder en este mundo es una grande responsabilidad. Y claro, todos queremos en su momento tener el poder absoluto, pero ¿cómo lo vamos a manejar? Y de alguna manera, pensaba yo cuando preparaba la homilía, todos de alguna manera tenemos una cierta cuota de poder en la vida nuestra, en la vida cotidiana en medio de nuestra familia, en la vida cotidiana en medio de nuestro trabajo. Todos tenemos una cuota de poder. Y desde ahí, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Desde ahí comienza el Señor a descubrir y a ver cómo llevamos adelante nuestra autoridad. Por ejemplo, los padres hacia sus hijos, ¿verdad? Obviamente queremos tener y sentir esa autoridad dada por Dios, tenemos que ejercerla en primer lugar hacia nuestros hijos. Una autoridad que no es que hagan lo que quieran, sino que hagan lo que Él les diga. Y ese principio del Evangelio lo tenemos que transmitir, ese hagan lo que Él les diga, no hagan lo que se les dé la gana, hagan lo que Él les diga y sométanse a la autoridad y al poder de Dios por excelencia. Entonces, para todos nosotros, este mensaje nos invita a ejercer con verdadera firmeza nuestra autoridad. Firmeza que no es dureza, firmeza que no es maltrato, firmeza que no es arrogancia, firmeza que no es soberbia, firmeza que es mantener mi palabra unida a la palabra de Dios para hacer lo que Él pide, lo que Él espera y que lo mismo hagamos con los nuestros, con quienes están a nuestro lado, en ese grado de responsabilidad que nos ha dado a nosotros sacerdotes de pastorear a las ovejas y a las ovejas de pastorear a los suyos y así sucesivamente. Pero seamos fieles a la voluntad de Dios. Hoy escuchamos en esa segunda lectura cómo de alguna forma está irradiándose el Espíritu de Dios que nos habla y nos va comunicando pues obviamente la voluntad de Dios, que se vuelve ese enlace de amor entre Dios y nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso lo esperaban con ansias, y por eso cuando llega el Espíritu Santo se transforma la vida de los apóstoles en Pentecostés. Y por eso hoy nos dice la palabra de Dios, el Espíritu gime
delante de Dios, clama delante de Dios lo que nosotros muchas veces no sabemos pedir, no podemos pedir y que verdaderamente necesitamos para nuestro diario vivir. De eso se trata, que asumamos en responsabilidad de amor todo aquello que definitivamente está puesto y mandado por Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por supuesto en esa confianza que tenemos en el Espíritu, que clamemos para que el Espíritu de Dios sea quien mueva nuestra voluntad, sea quien mueva nuestra vida, nuestras acciones y actitudes. Quien actúa inspirado y guiado por el Espíritu Santo no tiene odio en su corazón, no tiene soberbia en su corazón, no tiene envidia dentro de su corazón, porque el Espíritu de Dios llama a la libertad plena y la libertad plena no tiene malos sentimientos porque siente con el corazón de Dios. Hoy cabría que pudiéramos cantar: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón como el tuyo, dispuesto al amor, dispuesto a la entrega, dispuesto al sacrificio. Que no te van a corresponder, no importa. Que lejos de agradarte te desagradan, no importa. Que te han procurado el mal, no importa. ¿Por qué? Porque lo importante es que tú no pierdas lo más importante, el cielo prometido. Y a eso va precisamente la palabra en el Evangelio de hoy. Cuando muy sencillamente el Señor sigue utilizando esas parábolas para explicar lo que es y significa el reino de Dios y nos acerca al reino de Dios de una manera muy sencilla y por supuesto muy profunda. Cuando habla precisamente del sembrador, del trigo y la cizaña y de cómo el enemigo, claro que sí, hace de las suyas poniendo la cizaña en medio del trigo. Siempre, siempre hay cizaña. En nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestras pastorales, entre los nuestros, siempre hay cizaña. Siempre el enemigo busca la manera de meterse y siempre hay alguien débil que deja sucumbir su alma a las tentaciones del enemigo. Y no necesariamente al pecado como tal, sino a esos malos pensamientos, a esos malos comentarios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues hacer oídos sordos, que dijo el Señor: dejen que crezca el trigo y la cizaña, que llegará el momento en el que será apartada del trigo. Va a estar ahí con nosotros, va a compartir con nosotros, pero tarde o temprano el Señor va a ir separando a la cizaña y dejará plenamente el trigo. Lo que al final de cuentas, pienso yo en mi corazón, es que el Señor soñaría en que esa cizaña se convirtiera en trigo. Por ahí va la cosa. Que no está pensando el Señor: tarde o temprano te voy a arrancar. No, está esperando el Señor que esa cizaña se convierta y se transforme en trigo bueno, en trigo bueno. Y por supuesto, ahí cabe confrontarnos y decir: yo he sido cizaña o soy verdaderamente trigo delante de Dios. Delante de Dios. Ni siquiera cómo me ven los demás, porque los demás pueden tener una apreciación de mí. Lo más importante es cómo me ve Dios. ¿Soy trigo o soy cizaña? ¿Verdad? Y seguimos hablando de la siembra cuando nos hablaba hoy de la semilla de mostaza que cae en la tierra siendo una semilla muy, muy, muy pequeña, pero que en su momento, con la ayuda de Dios, va haciéndose grande, 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 de tal manera que aquello que parecía insignificante da abrigo, incluso para anidar a los pajarillos, para dar sombra al ser humano, para bendecir. Y eso es lo que quiere el Señor, aunque nuestra vida, nuestra fe, lo que somos y tenemos es muy pequeño. Cuando lo ponemos en las manos de Dios, todo se crece. Y por eso siempre digo, no hay ofrenda pequeña, no hay servicio pequeño. Todo es y se vuelve grande cuando lo pasamos por las manos de Dios. Por eso queremos pedirle a Dios que, así como nos ha explicado hoy en el Evangelio, esa parábola, que nos toque el corazón, porque más que lo que podemos ver y vivir aquí en esta tierra, es lo que vamos a vivir en la otra vida,
delante de Dios, en la presencia de Dios. Y lo que yo quisiera es que al final, como Jesús no quiere que nos perdamos ninguno de nosotros de la bendición de la vida eterna, así también todos los esfuerzos que hacemos, todos los esfuerzos que hace la iglesia, ese esfuerzo que estamos haciendo todos los sacerdotes por transmitir y hacer llegar la palabra de Dios y mantener viva la fe, es única y exclusivamente para que, como lo quería el Señor, ninguno de sus hijos se pierda. Si te sueltas de la mano de Dios, ya llegará el momento en el que vendrá, pues obviamente la quema, como bien lo dice, de la cizaña. Y ahí estará el fuego eterno, y ahí hablamos del rechinar de dientes, del fuego que no se acaba y demás. Entonces, ¿dónde queremos estar? En la propuesta que Dios nos hace, hoy nos quiere Él a su lado. Hoy nos quiere junto a sí. Hoy no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, pero de nosotros depende. De repente tú estás solo viviendo la Eucaristía y tienes una gran familia que está suelta de la mano de Dios. Acércales con amor. Pídeles que se unan en estos momentos difíciles que estamos atravesando y que sabemos y creemos que solo Dios va a salvarnos de todo esto, que solo Dios nos ha mantenido preservados, que no es solo tu mascarilla, ni el lavado de las manos, ni todas las medidas de precaución que tomes, sino más allá de eso, Dios te ha mantenido sano. Dios te ha ayudado a pasar el COVID y Dios ha permitido que de repente ya ha llegado tu hora y te presentes delante de Él. ¿Estás preparado? Pues prepárate, porque en cualquier momento nos llama el Señor a su presencia. Y Él nos quiere listos y bien dispuestos para ir a su encuentro. Y no que vayamos lamentándonos de lo que no hicimos o de lo malo que hicimos, sino por el contrario, este es el tiempo de ser mejores personas. Y mejores personas no quiere decir solo aquel que reparte dinero y reparte comida y reparte de todo. Buena persona es aquel que desde su corazón comparte su misma vida. Y claro que tiene sentido cuando compartes tu dinero, cuando compartes tu alimento, cuando compartes tu casa, cuando compartes un plato de comida, porque lo das desde el corazón. Eso vale. Y eso vale muchísimo. Da todo desde el corazón de Dios y dile al Señor: en tu nombre ofrezco y entrego lo que estoy haciendo en este momento para que la honra y la gloria sean tuyas, y a ti te reconocemos como el Todopoderoso y sobre todo como nuestra autoridad suprema. Danos un corazón compasivo como el tuyo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a renovar nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos a Dios, que en su misericordia cuida de nosotros, y digámosle con confianza
te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la iglesia del tercer milenio, para que mirando a Jesús sea cada vez más humana, cercana y solidaria con la humanidad, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el Papa Francisco, por los obispos, para que el Espíritu de Jesús venga en ayuda de su debilidad y les conceda servir con su ministerio al pueblo de Dios, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que hacen el mal, procuran el mal y dicen mal, para que con la ayuda del Señor su corazón se convierta, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio con fidelidad y ejemplo de vida, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos a quienes recordamos hoy especialmente, para que Dios bendiga sus corazones y los haga dignos de gozar de la presencia de Dios, para que bendiga a las familias y las conforte en su corazón ante esta partida y especialmente tenga misericordia de todas las ánimas benditas del Santo Purgatorio, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por nuestro presidente y vicepresidente, donde quiera que nos encontremos, por su gabinete de gobierno, por sus colaboradores, para que Dios los ilumine y que esa autoridad sea ejercida con compasión y misericordia como Dios lo espera, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todos nuestros familiares y amigos enfermos que sufren en su cuerpo y en su espíritu, para que el Señor a través de nuestra oración les dé fortaleza y paz. Y si están ahí compartiendo y escuchando este momento, que la gracia de Dios les ayude a soportar esos momentos de soledad y a experimentar la cercanía del Padre a su lado, oremos. Por todo el cuerpo médico, de enfermería y de mantenimiento de los distintos hospitales que están de primera mano atendiendo a los enfermos, para que se sientan abrigados y respaldados por Dios, para que Dios bendiga y proteja a sus familias, para que les acompañe a vivir este momento difícil, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todas esas peticiones que llevan en su corazón, para que se sientan escuchados por Dios y amados por Él, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Pedimos por la cuasiparroquia personal castrense San Miguel Arcángel, que ha arribado a sus 5 años de haber sido constituida, para que el Señor nos haga dignos, responsables de esa misión que nos ha encomendado al Padre Óscar, al Padre Samuel y a mí, al frente de esta cuasiparroquia y en cada una de sus actividades, para que seamos pastores en medio de nuestros soldados, conforme al corazón de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Tú que eres poderoso, acoge las súplicas que te presentamos y no permitas que vivamos alejados de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar con nuestras vidas y desde su corazón, con sus ofrendas, presentamos el vino y el pan. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios y Padre nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente y personalmente nos damos la paz y abrazamos a aquel que más lo necesita, a aquel a quien nos ponga el Señor en el corazón y necesite de ese abrazo de fraternidad, de amor y de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado
Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a mí espiritualmente al corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor y Padre nuestro, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor, habiendo compartido este momento de gracia, seguimos unidos en la oración durante toda la semana, intercediendo unos por otros, y mientras tanto podemos seguir en paz. A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.